Muy bien, seguimos, rápidamente seguimos en CX30 Radio Nacional, 11:30 AM, 093-829-272 para comunicarte con nosotros. Ya está al aire el doctor Gustavo Subía, a quien le agradezco un montón su presencia. Venimos con un tema importantísimo, que es la LUC nos da un buen ordenamiento legal en materia de seguridad pública. ¿Cuántas preguntas tengo para hacerle? ¿Cómo le va, doctor? Buenos días, Rubén. Muy bien. A la orden. No se olvide que tuvimos investigadora el lunes pasado, muy interesante. Después. Sí, Siempre le sí, cambio los libretos, yo sí, sé, yo sí, sé. ya sé, sí, ya sé, me parece, es parte ya es parte de la columna, digamos, ¿no? Bien, Bueno, bien, la pero LUC, ¿no? Hoy venimos con, muy financieros, venimos hoy en el programa, ¿no? Con el diputado bueno, Conrado Rodríguez hablando de Uruguay en el contexto internacional respecto al lavado de activos y la LUC en ese sentido, desde los artículos 215 al 225, lo que establece en cuanto a la inclusión financiera no obligatoria, pero que sí establece que la inclusión que también está el aspecto financiero este, en nuestra actividad económica. Pero bueno, estuvimos hablando de ese tema. Después con el doctor Daquevicius hablando del lavado de activos. La legislación siempre propende, en este caso la LUC propende al mejoramiento del sistema, inclusive financiero. Pero, ¿qué pasa con la LUC en cuanto a la seguridad pública? Por ejemplo, ¿la LUC propende que haya un mejor sistema institucional, legal, conceptual entre lo carcelario, el sistema judicial y la operativa policial? Tres patas, creo yo, de lo que es la seguridad pública como concepto. Le decía hoy a todos los oyentes, ¿no? Cuando hablamos de seguridad pública tenemos que hablar de todo lo que es la atribución operativa de la policía, por un lado, Ministerio del Interior, por otro lado, cómo funciona el sistema judicial a través de nuestro proceso penal, cómo nuestra justicia funciona en ese sentido, y por otro lado el sistema carcelario. No podría fallar algo de esas tres patas porque fallaría en sí el sistema de seguridad. y mire, lamentablemente podemos decir de las tres patas, las tres tienen graves problemas, graves problemas. En todo caso, primero en los que tengo más experticia y luego en los otros. Bien. El problema con el sistema judicial es que, además de los problemas de siempre, como tiene en todo el mundo, los sistemas judiciales, los sistemas de salud, los sistemas financieros, ya que estaban hablando ahora de esos temas, los problemas son propios de las sociedades. Pero en nuestra sociedad, el sistema penal tenía graves problemas en el pasado, hasta la reforma del año 2017, vinculados sobre todo a la lentitud. A la lentitud y a también que en el esquema de equilibrios entre el fiscal, que es el que acusa, y el defensor, que es el que defiende, la figura del juez tendía a tener una especie de vinculación más estrecha con el fiscal que con el defensor. Entonces, se cambiaba el sistema. Yo estuve, siempre lo digo, de acuerdo en cambiar la LUC. Lo que vi desde el primer momento, sin ser un experto, y no se olvide que en el momento que se estaba discutiendo la LUC, perdón, me referí mal, el Código de Proceso Penal. En el momento que se estaba estudiando el Código de Proceso Penal, muchos fiscales seguíamos además con la obligación del trabajo fiscal, que es muy intenso, y uno podía dedicarle horas, pero no es un experto en el tema como si fueron los que profundizaron y trajeron de otros países y viajaron a otros países para ver la experiencia del nuevo sistema acusatorio. Yo estuve de acuerdo con el nuevo sistema acusatorio, sí. Lo que dije desde un principio, que fue lo que vi, es que el sistema tenía demasiados beneficios para los delincuentes. Con el correr de estos años he visto otros problemas que en su momento no los pude ver. Repito, uno está trabajando y no viajó a otros países como viajaron compañeros fiscales y el fiscal general, por supuesto, y trajeron gente de otros países a las cuales se vincularon estrechamente para ver las reformas del código. Lo dificultoso de este nuevo código es que le dio muchos beneficios a los delincuentes. Y también lo otro dificultoso es que el código se aprueba con una premura política, con un apuro político de que había que sacarlo sí o sí, y nunca se ha visto en Uruguay un código que saliera en noviembre de 2017 como salió este. Entonces, entre el apuro, por un lado, apuro vinculado también a la falta de fiscales para sostener el nuevo edificio, que era mucho más complejo que el edificio anterior, y a eso le sumamos asimismo de que se dieron estos institutos, que ahora rápidamente hablamos, después pasamos al sistema
policial y después pasamos al sistema carcelario. Empezamos hablando del judicial. Ujú. Estos nuevos institutos que empiezan a formar parte del sistema, como son los dos más importantes, la suspensión condicional de la pena, que la LUC derogó, bien derogada estuvo, y el proceso abreviado, que no se puede derogar. Derogar el proceso abreviado sería algo así como que en la policía, a los efectos de establecer las capacidades que tienen los policías de todo el país, bueno, se suspendiera la actividad policial por 2 meses para hacer cursos de capacitación. Sería algo así, derogar el sistema del proceso abreviado. Claro. Imposible. Está mal, el proceso abreviado tiene enormes defectos, pero hoy derogarlo sería un imposible porque el 87% de los procesos penales en el Uruguay se dan por proceso abreviado. Sintetizando, el Código de Proceso Penal dio muchas facilidades a todos los actores. El Código fue un apresurado movimiento con los mismos fiscales que existían en el 2016. Se impuso un código que por ser oral es muchísimo más complicado de acelerar. Yo ya le he contado a usted que una audiencia oral demora 2 horas y escribir en un expediente una vista, como se hacía antes, demoraba 10 minutos. 2 horas contra 10 minutos. ¿Qué hay que hacer? Multiplicar el número de personas. Entonces, y le voy terminando, el proceso abreviado, que es el bloque fundamental del nuevo proceso, lleva a lo que hace días se expresó en el Parlamento, que se puede negociar el delito. Usted puede negociar rapiña o hurto, o copamiento. Se negocia todo. Se puede negociar la pena, la pena está vinculada al delito. Si usted negocia el delito y baja la gravedad del delito, ya está bajando la gravedad de la pena. Y encima puede negociar la pena. Y tercero, se negocia la forma de cumplimiento. Si cumple adentro de la cárcel o cumple afuera de la cárcel. El nuevo sistema, entonces, también se lo he dicho, pero ya que hoy vamos a ser prolijos, lleva a que Zaffaroni dijo: antes había procesados sin condena, ahora hay condenados sin juicio en el sistema penal uruguayo. Zaffaroni vino al Uruguay, Zaffaroni, el pope del garantismo, vino al Uruguay, vio esto y ni siquiera a él le gustó. No lo aprobó él. Es como que venga el Papa Francisco y diga: esto no es iglesia. La iglesia católica acá no funciona bien. Acá no funciona la iglesia católica. Bueno, llegó el Papa Zaffaroni y dijo, pero mire, la frase además tiene profundidad porque nadie le niega a Zaffaroni que es inteligente. Podemos discrepar con él, pero no es. Antes había procesados sin condena, es verdad, había aquellos procesados en un 67, 70% sin condena en la cárcel. Entonces le dijo, no, vamos a agilitar, ahora vamos a condenarlos rápido. Y dije a Zaffaroni, sí, ahora hay condenados, pero fueron condenados sin juicio, porque fueron condenados en un proceso abreviado que le lleva 1 hora al fiscal, 1 hora, a veces se suspende y dentro de 15 días se vuelve a armar la otra hora, rapidísimo, de transacción. Entonces, sistema judicial uruguayo en gravísimos problemas. Hay condenados, pero no hay juicios. Hay acuerdos, que ya sabemos todos cómo son de rarísimos esos acuerdos. Sí, me imagino. Sistema carcelario. Segunda parte, sistema carcelario. El sistema carcelario ha venido muy mal, con muy malos antecedentes. Lo he dicho en estos últimos tiempos para que se entienda, tanto en gobiernos del Partido Nacional, en gobiernos del Partido Colorado y en gobiernos del Frente A. La novedad es que quienes nunca habían estado en el poder, que fue el Frente Amplio, que ingresa al poder en el 2005, siempre se llenaron la boca con el abuso y la violación de los derechos humanos en las cárceles, que es verdad, es verdad. Ellos llegan al poder y invirtieron mucho dinero, hicieron muchos cambios en organizar mediante procedimientos de operadores carcelarios en lugar de policía, invirtieron en procesos de reeducación con psicólogos, con murga, con baile, con lo que fuera, y la cosa no funcionó. Por favor, siguieron con las violaciones brutales a los derechos humanos allá adentro. Sistema carcelario, entonces, en problemas. Mi posición se la he expresado al ministro, y me han escuchado en el gabinete ministerial no hace muchos días.
Mi posición es que el tema, para organizar la cárcel, exige una puesta a punto muy fuerte del control. Si no hay control, creo que había una publicidad de algunas ruedas de auto, la potencia sin control no sirve de nada. Bueno, sí, acá si no hay control. Entonces, usted podrá invertir la millonada que quiera en las cárceles, y si no pone control, le pasan por encima y se violan los derechos humanos. Ahora, ¿los derechos humanos de quién? ¿De los poderosos adentro de la cárcel? No. Se violan los derechos humanos de lo que en la jerga carcelaria se llaman los perejiles. Claro. Entonces, propuestas para el sistema carcelario, que yo estoy justamente estos días conversando con varios allegados con conocimiento de lo que es la cárcel. Las grandes propuestas es, la primera, que siempre se hace muy difícil de cumplir, separar primarios de personas con antecedentes. Claro. Y se dice, ¿y por qué no se hace? Esa es la vieja pregunta, que no se hace porque cuando usted tiene la casa en total desorden, claro, propio, no culpa solamente del Ministerio del Interior, aunque en algunas cosas es responsabilidad del Ministerio del Interior, sino consecuencia de que, a diferencia de un hospital en donde el paciente quiere colaborar con el médico para sanarse, el recluso, para mí, en un 70%, odia al funcionario policial, odia al sistema carcelario, odia a cualquier tipo de medida que sobre él se tome y persona que sobre él actúe. Entonces imagínese un hospital donde usted va a ver al enfermo como médico, pero si se da vuelta el enfermo le clava un puñal por la espalda. El sistema carcelario es tratar con el enemigo. Entonces, si no se pone orden y control sobre ese enemigo, no hay nada que funcione. Ahora, poner orden y control representa que usted lo tiene que limitar, que usted lo tiene que reprimir. Mi amigo. Y ahí, ¿quién le pone el cascabel al gato? A pesar de que ahora la cosa ha cambiado, pero de todas formas no es fácil tomar esas decisiones más fuertes. Hay cárceles que funcionan bien, vamos a explicar también. Hay cárceles que funcionan bien en el interior de la República y hay cárceles que funcionan con graves dificultades o muy mal al sur de la República. Libertad, Concar, Canelones y Las Rosas son 4 cárceles con enormes problemas. Y en el todo carcelario, ¿qué porcentaje tienen esas cárceles? ¿Qué representa? ¿Qué porcentaje representan? Y esas cárceles deben andar en el 20%. En el 20%. ¿Las que están muy mal? ¿Las que dicen que están mal? No, las que están muy bien. Las que están bien. Las que están bien. Las que están muy mal deben andar en el 70, el 80%, que es el sur. Sur donde están los delitos más importantes, más pesados, y donde se concentra con Montevideo el mayor número de delincuentes. Entonces puede haber un correlato con el informe de Petit, del comisionado de cárceles para el Parlamento, que es que el 74% de la población carcelaria es irrecuperable. Eso dice el informe de él. Bueno, yo diría que el 84%, pero con Petit hemos discutido. Sí, pero igual, son números altísimos cualquiera. Es como cuando dicen, tenemos una deuda del 74% del PBI o del 80%. Bueno, está. Sí. Yo ya veo ceros y me da la misma sensación de vértigo. Claro. Lo que Petit, muchas cosas discrepamos, aunque él lo acepta después en forma genérica, es la siguiente frase. Insisto en esa. Imagínese un hospital donde usted quiere rehabilitar al enfermo, pero usted se da vuelta y el enfermo le clava una jeringa, le clava una cuchara en la nuca. Bueno, no es fácil. Sincerémonos. Hay que reconocer de que son establecimientos donde usted además está tratando con personas que, si bien no llegan a la condición de inimputables, desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, social, están en una situación de vertiginosa negativa a cualquier tipo de valor que sea compartido por esa sociedad. Y el Estado, lamentablemente, ha permitido, con esa, entre comillas, comprensión al delincuente, entre paréntesis, le digo, la creación de los nuevos cargos de operadores carcelarios, en algunos lugares, igual que el operador carcelario no tiene la más mínima formación en el aspecto disciplinario. Entonces el operador carcelario se transforma en una especie de confesor del delincuente, con el cual llega muchas veces a mantener relaciones emocionales y sexuales
como ha claro, sucedido. claro, porque se Hay empieza a dar un vinculación, vínculo, claro, un vínculo claro, que no siempre es recomendable. No claro, es claro. recomendable. Cuando nos hemos enterado en algunos culebrones de programas argentinos que la Mm, maestra en un establecimiento de secundaria mantenía un vínculo afectivo con el alumno de claro, 18 años, por ejemplo, de claro, 17 o de 16, claro. todos ponemos una cierta prevención y Mm, entonces surgen los que, y no tienen derecho al amor, empieza mm, ya mm. Ah, bueno, sí. Sí, el discurso el barato, panfleto pseudo romántico, no sé, una el cosa así. panfleto, Sí, sí, perfecto. sí, No, sí, no. sí. La maestra de 34 años Tiene un rol, claro, que consiga novio en otro lado y no en la claro. clase, mi Ahí tiene un amigo. Bueno, rol, claro, claro, me claro, van a claro. pegar, y a usted Sí. también, nos van a No, pegar de no, todos lados. pero es El moneda corriente, amor. doctor. Mire, eso es el común denominador y el lugar básico. Se decía que en la buena actividad comercial, dicen los grandes economistas, no tiene que haber un vínculo muy estrecho entre el empresario, el comerciante y el cliente. No es muy recomendable. Dice, qué frío. Bueno, no es muy recomendable. Porque ese vínculo después termina siendo amigo y préstame acá y me fías más acá y fíame y me quedo 2 horas hablando. Cuando era venderle el azúcar, la harina, el coso y ya está, y el aceite y se terminó. Pero ese vínculo empieza a pervertir la relación de roles, digamos, ¿no? Y acá, ¿por qué Exacto. voy a ese ejemplo? Puede ser más light de pronto, pero nos ejemplifica que hay roles que cumplir en la sociedad. Y cuando empezamos a mezclar los roles, ahora, bueno, ni que hablar de los pabellones. Yo cuando veo imágenes nomás, dan ganas de llorar, ¿no? ¿Cómo está eso? ¿Qué rehabilitación puede haber ahí? Con las aguas chorreando agua, las paredes chorreando agua, no hay lavabos, una mugre impresionante. ¿Qué recuperación puede haber ahí? Además, tampoco. Y Pero quiero ir a bueno, otro tema. y el tercer tema es la policía, porque estamos hablando del Sí, sistema judicial. eso iba a ir ahí, a la operativa policial, que En ya la lo habíamos tratado con operativa, usted. bueno, la operativa policial es donde la LUC mete la incidencia. Ahí Ahí va. sí, mete incidencia en el sentido de darle más facultades a la policía para operar. Tenemos además una policía que es respaldada de otra forma desde el Ministerio para la Represión del Delito, Ujú. pero siguen existiendo dificultades muy importantes. Yo, Doctor, ¿se entre las puede decir que ahí la dificultades, LUC legisló? Es ahí donde la LUC legisló con más puntualidad y en los otros terrenos no. no, en el terreno carcelario se crea un consejo en el cual Mm, va a estar integrado por autoridades de todos los organismos más importantes, pero mm, lamentablemente, Rubén, mm, la creación de consejos a esta altura de mi vida mm. no me da tranquilidad ninguna. No La es tranquilidad burocratic viene. politic, no es burocratic politic. Pero mi amigo, cuando quiera que un problema no se resuelva, cree una Sí, comisión. Bueno, claro, claro. lamentablemente no veo que por ahí venga. Para mí No, tiene que venir desde el Ministerio del Interior e incluso con una buena idea que el ministro está teniendo de mm, tratar, hay que ver cómo se articula, quizá con un Ministerio de Justicia, de separar la policía operativa de la policía carcelaria. Y me claro, decía una persona que sabe que mm, habría que evitar el siguiente fenómeno. Es una sanción ir mm. a la cárcel para un policía, pero no como detenido, sino como Claro. custodio. Sí, como Al vemos en las policía películas, ¿no? Cuando te se lo portaste mal, tira. te vas a ser inspector de tránsito, Exacto. Bueno, te portaste como un mal, te castigo. vas a revestir en una cárcel como operador, como policía carcelario. Sí, claro. Y entonces la policía carcelaria se ha transformado muchas veces en el lugar donde se tira gente, cuidado que hay de todo y hay gente muy bien también, por Ujú, supuesto, y oficialidad muy bien, pero donde por algún problema, entre otras cosas, en otras épocas por problemas de tipo político, mm, se tiran determinado tipo de personal y se conforma una especie de idea de que acá venimos los desterrados. claro, Habría que separar completamente a la Policía Operativa sí, Nacional de la Policía de Cárceles sí. para evitar ese trasiego Sí, sancionatorio entre una claro, y otra y crear un cuerpo con una estabilidad propia, con una identidad exacto. propia Que le dé y identidad, que con eso un espíritu de jerarquiza la cuerpo función social. también, ¿no? Que se le dé Exacto. identidad, experticia, sustentabilidad en ese trabajo ¿No? y Y se jerarquiza crecimiento ese dentro rol. de la interna. Se Crecimiento en la jerarquiza, interna. claro, No claro. viniendo de allá sancionado, lo No, cual no, usted no, se no, imagina. no. ¿Sabe qué estoy pensando? Formación, hasta en la carrera policial, ¿qué quiere ser? ¿Policía, de policía operativa o policía carcelario? Entonces se forma para ese lado. Entonces, Claro. a eso me refiero con jerarquizar la función. Pero si no, está todo Y, esto en este mezcla de cosas que no hacen bien. no, y cortar el Claro. vínculo entre la policía operativa y la carcelaria Exacto, para que sean exacto, carreras independientes y ninguno pueda pasar a la otra como sanción, sino que la exacto. sanción se aplique de otra manera. Y yo creo que sería lo más Igual, sano.
Tema cárceles, lo primero es sincerarse. Bien. Hasta que no nos sinceremos profundamente de que el delincuente no es un paciente de un hospital que se lo va a rehabilitar como si tal cosa, sino que usted quiere rehabilitar a quien lo odia y está en contra de sus valores y tiene otra filosofía, ideología, otra forma de concebir la sociedad. Bueno, hasta que no nos pongamos de acuerdo en eso, entonces no estamos viendo. Usted sabe que los psicólogos le dicen, primero tiene que observar qué es lo que pasa y después intentar cambiarlo. Pero nosotros estamos negando lo que pasa. Sí, porque no se está viendo, para mí no se está viendo la complejidad del tema. Acá hay varias cosas. El sistema carcelario, yo enseguida pienso, bueno, infraestructura por un lado. ¿Qué tipo de módulo? Después, separar los presos, como usted dice, los de gravedad por un lado, según los delitos, la reincidencia que tienen de los primarios por otro lado. Pero además el tema no es solo el psicología, la sociología del delito, tiene que haber un estudio sociológico, cómo establecer ese sistema carcelario. Entonces ahí estamos hablando del concepto del sistema carcelario para mí, que es a lo que usted está apuntando. Si el tema es conceptual, de sistema. Porque como usted dice, sí hay gente buena, sí, pues eso no importa que haya gente buena o mal. El tema es que el sistema nos garantice que ahí está la gente con la experticia necesaria, formados para eso. Policía carcelaria, bien. Y esa policía carcelaria hasta pueden haber sociólogos, policía, qué sé yo. Se me ocurre profesionalizar. Porque acá estamos hablando muy en el terreno la atamos con alambre, siempre en este país. Ojo que acá hay otro dato, no es menos importante. La estructura edilicia es destruida expresamente por los grupos operativos delictuales internos de la cárcel. Les sirve vivir, porque parece que hay gente que no lo ve. Cuando se destruyen módulos, se destruyen permanentemente. Hay una filosofía de que en ese marco de destrucción y de desquicio, se puede operar mejor delictualmente que en un marco de control de sanidad y de orden. Tenemos que el enfermo, además de clavarle la cuchara al médico por la espalda, el enfermo le orina y le defeca en el propio pasillo porque obtiene beneficio por eso. No lo entendemos tampoco, seguimos soñando con Heidi. Bueno, entonces, ahora se va a crear esa comisión, ojalá algunos de estos temas se pongan arriba de la mesa, dificulto que se hable con claridad, porque vivimos en un Uruguay donde hablar con claridad es un pecado mortal, entonces todo viene con el discurso de la recuperación, la bondad del sistema, la comprensión del sistema, la posibilidad de darle medio, y a veces voy a ser muy, muy duro, pero con todo, yo como político me autoincluyo y me azoto la espalda. A veces no se le da la posibilidad a la gente afuera de la cárcel. Estamos con dificultades para tener trabajo afuera de la cárcel y soñamos con una rehabilitación de Heidi adentro de la cárcel. Pero, por favor, tenemos que tener la sinceridad de ver que las dificultades tienen que empezar por ser primero comprendidas para después obrar sobre ello. Exacto. Estamos siendo víctimas del sistema político en sí, de un discurso ideológico, es lamentable. Estamos siendo víctimas de eso. Pero, ideológico que sea la enfermedad transversalizado, ha cundido por todas las áreas. Esa enfermedad de buenismo, el buenismo se fue. Bueno, nos queda la policía operativa que doctor, los tengo que despedir. Bueno, nos quedaba en el tintero lo del fiscal Díaz, que me gustaba preguntar ciertas cosas, y el tema de las instrucciones, que lo podemos dejar para la próxima. ¿Qué incidencia tiene el tema de las instrucciones? Porque ahí también hay un tema. La tengo acá arriba de la mesa, la tenía para hablar con usted, la instrucción número 12, que posibilita cualquier cosa. Bueno, lo hablamos la que viene, porque es un tema muy grande, igual. Todo lo que estamos tratando es un tema grande que da para varios capítulos. Vamos al tema de las instrucciones. Díaz se va, pero las instrucciones quedan. Exacto. Y toda la estructura queda. Se va Díaz y queda la noche. Bueno, pero después lo arreglamos, entonces. Doctor, muchísimas gracias. Suyo. Dele. Nos estamos viendo. Buen fin de semana. Gracias, igualmente. El doctor Gustavo Subía conversando con nosotros temas muy sensibles, de mucha sensibilidad. Quedará para la próxima entonces las instrucciones, de qué se trata eso, qué poder tenía el fiscal ahí, era un poder grande, es una institución unipersonal. Bueno, vamos a ir con ese tema el próximo viernes y nosotros nos reencontramos con ustedes el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana para saber en dónde estamos. Chau.